Internet tigo uksana yanaptapampi, ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uksankirina kana yanaptapampiwa, akawo kichawi uñañista yañani. Aprenden a exedecán ya familiar de Murillo por el caso gases lacrimógenos. Según los datos de uno de los detenidos es Daniel A.P., que es cuñado de Murillo. Esta persona fue detenida cuando retiraba dinero de una caja de seguridad de un banco en la ciudad de Cochabamba. Gobierno afirma que la economía de Bolivia creció 5,3% y pide evitar cuarentenas rígidas. El crecimiento es reflejado por el índice global de actividad económica, un indicador con periodicidad mensual que ubica la minería, construcción, hidrocarburos e industria manufacturera como los sectores con mejor desempeño en los primeros 4 meses de esta gestión. Copa espera que Del Castillo coordine con ella. Aquí hay una autoridad y le guste o no soy yo, manifestó. La alcaldesa del Alto, Eva Copa, reprochó la actitud del ministro de Gobierno por no convocarla a coordinar el tema de la seguridad ciudadana, por lo cual lo llamó a recapacitar. Magistratura denunciará a la vocal que liberó al feminicida Omar Ordóñez. La autoridad habría incurrido en prevaricato e incumplimiento de deberes. Ante desborde de casos por COVID-19, Arce exhorta a mayores de 40 años a vacunarse. Se reportó un nuevo récord de 3.179 nuevos infectados con el virus, siendo Santa Cruz y Cochabamba las principales regiones azotadas y un histórico de 100 decesos. Sirmes La Paz pide al Colegio Médico reconsiderar el paro de 48 horas. La medida de presión está prevista para el día de hoy y mañana, viernes 28 de mayo. Aparece nueva variante de coronavirus en Brasil, considerada por la Organización Mundial de la Salud como una variante de preocupación. Identificada ya en 21 municipios de San Paulo, uno de los estados del país más afectados por la pandemia. Askelo ki panay kila kuya kanaka may kutim peruntas niyan kalwana yati uni gampi kutang kasine wala skiu male gampi may kutim pe kalwana yati una kuya kip aya kun ham de kanay chuni kahut ya si kun iman ang kaham reganakana ukamala ki marikasan tak pachu kanega ukamaki bar juruha arun talaktan wa tak pacha tay kanakaru urupam taskipana wal hatay kanakawa kun iman na kauna kansa takikasto ki chuni ka anje phalak tanayu kamali kamawa tia padarun pani phalas makawa ki chawit pachu kamala ki wa mun dalaktarun kanya muna tamu taharu Francisca Alejo biwa da chuki parus kamala nata kuya kanakharu kamala takpacha wila kasa nakaharu askili hawo kichaw nak so nyang japata patakaw to kina ayu kamala kamaw kamata rum panipos mo kamala kichamay to ni takpacha tay kanakaru aski u am kasina kamala ki aski kichaw rakan jay kasina akaski uruna. Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que arde como lucecita haciéndome compañía. La vieran dentro mi rancho, sencillita como es ella, y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro
rezando que mi mamá no se muera. En Bolivia, cada 27 de mayo se conmemora el Día de las Valerosas Heroínas de la Coronilla, quienes sacrificaron sus vidas por enfrentarse con tropas españolas. Así fueron las cosas El 27 de mayo de 1812, cientos de valerosas mujeres cochabambinas sellaron con su sangre la libertad e independencia del país, región que el poder colonialista europeo había sometido a un sistema de explotación infrahumana, muerte y genocidio para saquear nuestras riquezas. Las mujeres cochabambinas, al ver cómo morían sus esposos, hermanos y padres en la colina de San Sebastián, no dudaron en ir a defender la patria, encabezada por Josefina Gandarilla. En la colina de San Sebastián, conocido como la Coronilla, cientos de mujeres murieron en manos de las fuerzas españolas. A partir de 1927 se conmemora el Día de la Madre Boliviana, en homenaje al valor demostrado en aquel 27 de mayo. Sin embargo, el 27 de mayo se convierte en el día más festivo de Bolivia, porque no solo festejamos al ser que nos dio la vida, sino también a las abuelas, bisabuelas, tías, primas y hermanas. En este día tan especial, los estudiantes de las unidades educativas también celebran el Día de la Madre con diferentes actividades conmemorativas. La que me pone a salvo, la que da. Es importante valorar a cada mamá porque es el pilar fundamental de cada hogar. En algunos casos son madre y padre, trabajan para mantener a su familia. Sin embargo, no todos festejan el Día de la Madre, ya que algunas madres sufren discriminación, violencia, abandono y despojo de bienes por parte de sus familiares. Madre mía, para amarte más y más. Una mamá no siempre quiere recibir un regalo físico. Basta con un abrazo, cariño o presencia. El amor de una madre por un hijo no se puede comparar con nada. El corazón de una madre es un abismo profundo, en cuyo fondo siempre encontrarás perdón. No dejes para mañana el abrazo que puedes dar hoy a tu madre. Un beso o agradecimiento será el mejor regalo del mundo. ¡Feliz Día de la Madre! Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que arde como lucecita, haciéndome compañía. La vieran dentro mi rancho, sencillita como es ella, y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia
necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debes salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Itu negampi sadar kasi siya maki panyani kun hamti kanang chu nego taya siya nga hamne kana takpacha unyeng chu ne kun kanjay kasi nu kana gampi maki para kinyanu kamata kawa ki chawi la kanjay kasi na. El 20 de marzo de 2013. Unión Europea uksagi negaham tapku kuliman markanakaru mapita vacunación kunegampi chikenche markachi nekaro ne khaya COVID-19 usuk ampinyang kacho nek sadaichu kamarkamo amtap hang kachanya ukamata hanwal tau nekata markachi nekaru kespienya taki. La Unión Europea acelera la vacunación. Tras unos comienzos con interrupciones por problemas de suministro, el programa de vacunación de la UE remonta vuelo. A finales de semana se habrán distribuido 260 millones de dosis de vacunas. Vamos camino de alcanzar nuestro objetivo de que se entreguen suficientes dosis para vacunar al 70% de la población adulta de la Unión Europea a finales de julio. En el Reino Unido, con el 70% de la población mayor de 18 años vacunado con la primera dosis, hay preocupación por la llamada variante india. Tiene un alto índice de contagio y se realizan pruebas permanentes en donde se detecta, en este caso en el oeste de Londres. Me gustaría pensar que está bajo control en todo el país. Vivamos con esperanza. También Francia refuerza sus controles y vacunaciones con un foco detectado en Burdeos, relacionado con la variante británica de la COVID-19, pero con una mutación adicional.
Con la euforia del miércoles pasado creo que hemos bajado un poco la guardia en cuanto a las medidas de distanciamiento. Aparentemente el virus aparece en fiestas privadas y reuniones en domicilios, así que es una buena advertencia de que aún no hemos ganado la guerra contra la COVID-19. Y en Polonia, las autoridades, agotados todos los recursos, animan a la gente a vacunarse con un premio de lotería. Cada 2.000 personas que participen ganarán un premio en efectivo y tendrán la oportunidad de llevarse un coche híbrido, como en los viejos concursos de televisión. En otras palabras, premios por pinchazo. Gampi de Unigampi serán de Kibuniani Kaisabal y Angaha American Haut Hoyan may maraha golpe de estado kumagiparha am taphaluas kinihama yaka machaka yinchuni kariham takpachin wal taunaka wakichaw nakirham kung ganchen yukampi sa kahaniwas kiniham saria suwahet uthiwan wal taunika sa sino paspa militares markachin de kahkamata hanecha paraki. Golpe de Estado en Mali. El hombre fuerte del país, el coronel Assimi Goïta, vicepresidente interino, destituyó a los 2 líderes de la transición nombrados tras el golpe de Estado de agosto pasado. La Junta Militar de Mali acusa a los líderes de la transición de torpedear el proceso. Prometió que se celebrarían elecciones el año que viene. En una declaración en la televisión pública, Goïta aseguró que el presidente Ban Nao y el primer ministro Mokhtar Ouane habían sido destituidos acusados de sabotear la transición. El vicepresidente de la transición desea aclarar que el proceso de transición seguirá su curso normal y que las elecciones previstas se celebrarán en 2022. Los militares de Mali llevaron al presidente y al primer ministro a un cuartel en Kati, a unos 15 kilómetros de Bamako. Condenamos lo sucedido en Mali estas últimas horas, el secuestro del presidente y del primer ministro, y apoyamos el comunicado de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental y de la Unión Africana. Instamos a volver a la transición, que debe ser civil. El presidente de la Unión Africana, Félix-Antoine Chilombo, mostró en este tuit su consternación por la detención del presidente y del primer ministro malienses. Reclamó su liberación inmediata. Algo que se espera consiga en Bamako una delegación de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental que ha supervisado durante meses el proceso de transición en marcha en el país africano. Sino Unigampi serán de Kibuniani Kaisa Reino Unido Angaha Makangine que hakuru gana la fruta que casta la uña China marcata hani wal hapkete siwa Alemania marcatu como marcama wakamata hanin chunika ha utkareki. El Brexit y la pandemia de coronavirus han hecho que por primera vez en la historia el Reino Unido importe más productos desde China que desde Alemania. El punto de inflexión fue la ruptura con la Unión Europea, que frenó el comercio entre los británicos y el bloque comunitario. A eso se sumó la pandemia, que impulsó la demanda de productos chinos. Según un informe de la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido, los bienes importados desde China aumentaron un 66% desde comienzos de 2018. En ese mismo periodo, las importaciones desde Alemania se redujeron en una cuarta parte. La caída fue especialmente importante desde abril del año pasado, cuando se respiraba una gran incertidumbre sobre cuándo y cómo iba a producirse la salida británica de la Unión Europea. Uno de los sectores más afectados fue la industria automovilística alemana. En el Reino Unido, la demanda de vehículos nuevos se desplomó, al tiempo que los concesionarios de coches cerraban sus puertas. Gampi de Unigampi serán de Kibuniani Kaisa Italia Angaha Magan Kunham Tuthoikana accidente wal tauneka har teleférico Tokino Gampi sakan wal tauneka Tuthoya tapatha kim samargachi nekawa katot khatasi panekai huchani chispasi wanas krihama ibna kauna kung kenjap khatapata kamato yete unika ha. 3 detenidos tras el desastre del teleférico en el que murieron 14 personas en Italia. La investigación ha demostrado que una abrazadera colocada en el freno como reparación provisional impidió que el frenado se activara después de que el cable principal se rompiera. La investigación está dirigida por la Fiscalía del Distrito de Verbania. Está claro que el cable principal se rompió. Esto es un hecho comprobado. No funcionó el sistema de frenado, el sistema que bloquea la cabina en el cable de carga, que es un sistema que funciona en casos de emergencia, que debe funcionar en casos de emergencia cuando puede ocurrir un accidente como la rotura del cable.
Después de que el cable principal se rompiera el domingo, la cabina retrocedió por la línea hasta que se desprendió, se estrelló contra el suelo y rodó por la ladera de la montaña hasta que se detuvo contra unos árboles. La pieza en forma de horquilla se colocó en el freno como un remiendo temporal para evitar más interrupciones en el servicio del funicular. Murieron 14 personas. El único superviviente, un niño de 5 años, sigue hospitalizado. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debes salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Gampi selain kiboniani gampi sani kiwa pustun kamarata ala yaru vacunación gampi chicken ya safas maga covid-19 usu tutua kasnyata ku gampi sa aku nyenjo ni gani uteswai markepi negato kamar pekinji negata sa usaya prewas kini hamar kaji nega ka pakau ne gampi sala khalu khanya po kamar kiwa transportes que ya skopna kiri nagaru pas pa ya tichiri nagar kunawa kun kanjetani aka vacuna pakau ne kasa sinu kamata ya tia pakki. Buenos días a todos los oyentes. Sí, evidentemente estamos acá en el punto del Coliseo del Instituto Americano y el día de hoy cambia la figura a lo que estábamos viniendo los anteriores días, desde que nuestro gobierno ha abierto la posibilidad de que las personas a partir de los 40 años puedan vacunarse y hemos visto el día de hoy mayor afluencia de las personas interesadas.
De la misma forma, estamos esperando de que el sector de los choferes también puedan acudir a estos lugares. Lo que sí estamos esperando es una reglamentación de cómo a ellos atenderlos. De momento nosotros hemos planteado de que ellos tengan que venir con su credencial, ya sea del sindicato, federación o confederación a la cual ellos pertenecen como choferes del sector público, ¿no? Y seguimos también con la parte de los profesores que tienen que presentar su registro administrativo o docente administrativo, con el cual también pueden ellos acudir a la vacuna, siempre y cuando sean menores de 40 años. Por el resto de la población estamos enfáticos con que tengan 40 años cumplidos para arriba. En este punto estamos administrando la vacuna Sputnik, la rusa. Entonces estamos con esa vacuna por ahora. No, este punto exclusivamente es solo para la primera dosis. Las segundas dosis tengo entendido que también hoy empieza la Pfizer. Están recibiendo la vacuna en el lugar donde recibieron la primera dosis. Las personas que les toca entonces tendrían que acudir a aquel lugar donde le colocaron la primera dosis en cuanto a la Pfizer. Es verdad, los primeros días que empezamos, que fueron días jueves, viernes y lunes, hubo bastante afluencia de personas mayores de 50 años. De ahí empezamos a bajar con la afluencia, ya llegando a vacunar en este punto más o menos a 400 dosis por día, lo que es muy poco. Entonces, a un principio se creía que era una población que trabaja y no podía acudir en el horario. Se liberó con el Ministerio de Trabajo el permiso de 2 horas para que puedan acudir. Ni eso cambió la situación, entonces es que por eso hemos pedido de que pueda abrirse la posibilidad de la edad, bajarla a 40 años. Gampi tu gampi sa el equipo niani maestro que facho que americana magisterio urbano se gina caja ni el equipo campes que hamila kauna kun kan jab he vacunación kawi to que tu campisa kaukanti utas que na kayu na caja yuka to kinu ka vacunación ka kun jetani se wata pacha yeti chiri na kataka yuka matas que hama te kawiha yeta kayu na kana sarias nyapataki. Sí, mira que ha sido un largo trabajo de coordinar con la Caja de Salud, porque el gobierno solamente ha hecho campaña y no tenían el cronograma, y el magisterio, preocupados por tanto fallecido en nuestro sector, hemos visto por conveniente ceder nuestras oficinas de la Federación y del Sindicato del Alto. Ahí desde este momento se está vacunando la primera dosis y seguramente será la segunda más, pero yo reitero, eso no es la solución, porque no es una cura, sino que es una especie de paliativo para que puedas evitar y entrar a terapia intensiva. Entonces vamos a seguir cuidándonos, hay que seguir utilizando todos los equipos de bioseguridad y eso es lo que podemos recomendar a todos los maestros. Es triste porque la gran cantidad de los pobladores del Alto lo han tomado a chacota, creen que no hay tal virus y no se dan cuenta que están incurriendo en una ilegalidad. Por eso que el Estado tiene que ser serio. Si nuestras autoridades no demuestran con el ejemplo, ¿qué va a hacer la población? Pero segundo, es por falta también de recursos económicos, porque la gente primero está pensando en cómo llenar la olla para dar de comer a su familia. Y el tema de la bioseguridad y el cuidado correspondiente ha quedado en segundo nivel, sabiendo que es duro el problema que tenemos de la pandemia. Por eso que creo que hay que combinar la responsabilidad con el trabajo que creo que todos en el Alto, el más del 80% vive al día. De Unigambi, Israel Giboniani, Cámara de Senadores Suxanquiri, Pequinchiri, Bajarenche de Kiwa, Askinihama Okurunakani, Nakahunika Kunganchiat, Siwa Ministro de Salud Uxanquiri, Nakamchikata, Kunham Teutji, Koya Puteu, Nekaja, Hospitales, Koyut Tokinakaru, Campesa, Kaunikabro, Nikahut, Atrikini, Siwa Paspa, Gobernaciones Tokinakana, Kamaraki, Municipio Tokinagano, Kamada, Askinihama, Koya Unakampi, Marcachiri, Nakaru, y Anapayataki. Bueno, la verdad nos preocupa la falta de oxígeno, a pesar de tener generadores, no abastecen. Estamos entrando al invierno donde se va propagando los resfríos y de manera coincidente la pandemia que va en su nivel de ascenso. Nos preocupa muchísimo, recomendar a toda la población a no descuidar las medidas de bioseguridad sin duda. Nuestro gobierno haciendo un gran esfuerzo, está en este momento haciendo un gran esfuerzo de adquirir las vacunas a pesar de la alta demanda que hay en el mundo. No es fácil sin duda. Pero bueno, se está haciendo grandes esfuerzos y nosotros vamos, por supuesto, a ver también la posibilidad de que se pueda compartir en la medida de las posibilidades oxígeno. Por ejemplo, en este momento el Chaco de Tarija está sufriendo carencia de muchos medicamentos, más aún la falta de oxígeno, más aún en las capitales, imagínense en las ciudades, ¿no? Entonces, veremos la posibilidad de cómo se puede
coadyuvar desde el Ministerio de Salud y por supuesto con nosotros como Senado, como poder fiscalizar y ver esta posibilidad de que se pueda facilitar a las clínicas donde más necesiten en este momento, ¿no? Sí, hay ministerio, bueno, por supuesto, el Ministerio de Salud, por su parte, está trabajando de manera ardua en este tema, ¿no? Como Comisión de Salud, tanto diputados y senadores también están sobre la marcha actuando esto para verificar de que se vaya a invertir de manera adecuada y como corresponde desde los municipios, desde las gobernaciones y desde el gobierno central, sin duda, ¿no? Hospital del Norte, Ucamaraki, Banco de Sangre, Uxangay, Negabeja, ni que usted yapri campaña de donación de sangre, Huila, Nakap, Tapiña, Dago Campesa, Mayipro, Marquichi, Nakaru, y la Tapiña, Pacas, Quinchawin, Pinia, Kaya, COVID-19, Usos, Ñanca, Chawina, Kachanchi, Marquichi, Nakaru, Camaricamawa, y en Aptaúna, Utjaña, Pasasino, Camatu, Panacajama y Panaki. Surgido una iniciativa a nivel del hospital y junto con el Banco de Sangre del Alto para realizar una campaña de donación voluntaria de sangre. Esto con el principal objetivo de mantener las reservas de hemocomponentes que necesitamos a nivel municipal y también a nivel departamental. Estas unidades de hemocomponentes son siempre requeridos por las características de los pacientes que se atienden no solamente en la institución, sino en los diferentes hospitales de segundo y de tercer nivel, y aquí la importancia de esto, ¿no? Exacto, debido a la situación en la que nos hemos encontrado, estamos pasando a nivel mundial, las reservas de las unidades de sangre han disminuido. Esto se da porque se han tenido que establecer diferentes criterios, tal vez restrictivos a la hora de tener alguna limitación en la captación de donantes, porque tenemos que tomar en cuenta que la misma población puede estar con algún diagnóstico de COVID que directamente los rechaza en la donación. Entonces, al tener estas características, hay menos afluencia de donantes en los bancos de sangre y por lo tanto los stocks disminuyen. Si disminuyen a nivel crítico, corremos el riesgo de pacientes en un estado grave, hemodinámicamente inestables que requieren la administración inmediata de los mismos, no se les puede administrar en su momento, ¿no? Entonces ese es el principal temor y el principal objetivo de garantizar stock adecuados de hemocomponentes para situaciones principalmente de urgencia. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debes salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera VH cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada
cada sabores. Porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Ugampi ati Ugampi sa nandiki poniyan Ugampi sa Ugampi uti tatawi na kaha ex-presidente Agnes Hupan at aking job tokeru Ugampi si Jakam tapayo tatawi na kung ganjenya kadina kati arkidip kapakano panak tokerusa niya kautis pasiwali kan wal tauna kol kapya kawi na ganaw kamaya kolyawi tokin sa sinwa kamata yati apareki. Sí, por supuesto. Uno va a ser importante ser parte de la acusación en Estados Unidos, como Bolivia, ¿no? Otro, que el proceso se va a abrir acá en nuestro país y que está claro de que tienen cuentas pendientes ante la justicia boliviana y que las autoridades de los países que tienen a estos señores no pueden negarse en el tema de la extradición cuando se trata de verdad de rendir cuentas ante la justicia. Son millones de dólares que han identificado en un movimiento totalmente irregular y con seguridad están implicados algunas empresas, empresarios o personalidades que han estado cercanos al exministro de gobierno. Por supuesto, finalmente es su gabinete, ¿no? Ella es presidente y su gabinete y deberían estar muy bien informados, o con seguridad la señora Áñez sabe muy bien de todos estos movimientos. Ahora las cosas encajan. Su procurador de la señora Áñez es el que ha denunciado el caso Murillo. El señor, ex gerente de Intel, desfalcó Intel y se va a Estados Unidos. Hay otras personalidades, otros incluso exministros que antes de terminar su gestión se han ido a Estados Unidos y de repente ahora identifican o descubren movimientos irregulares de millones de dólares en Estados Unidos. Ya definitivamente esto estaba muy planificado de llevárselo muchísima plata hacia Estados Unidos, con seguridad esto para repartirlo seguramente allá y tienen que rendir cuentas sin duda en Estados Unidos también y en nuestro país. Acá may investigación de tabla porque han viajado en esta parte de Ugampi sa Conado que se quiere acá may parikiwa ama que pide acá o skin kami nakawin ko kanjap kanya pa kaniwag skiti acá may tatawin kung ganjenya makaw kap kinchi nakaro tiya patu a kamachin nakaw yung chesnya pa takpa chinyang kanchi nakadak sa sino kamada may pariki. Sí, de lo que se trata es que en Bolivia no puede haber espacio, ¿no?, para la impunidad. Sí, a nivel internacional están deteniendo a este personaje. En Bolivia el proceso debería haberse acelerado y es necesario pues que se vaya a la extradición, pero no solamente de los que son opositores al MAS, sino de todos aquellos que tienen cuentas pendientes con la justicia. Acuérdense que en estos momentos en el Tribunal Constitucional ha habido un gran debate porque hay una acción de inconstitucionalidad que pide que las personas que están en rebeldía, es decir, que se han fugado del país, no podrían ser sentenciadas y condenadas, ¿no? Porque no se estarían presentando, se vulneraría su derecho a la defensa. Esta es una deuda pendiente del Tribunal Constitucional. Ha dicho que en 45 días todavía van a tardar en dilucidar este tema. Sin embargo, si es que esta resolución fuera aprobada y ninguna persona podría ser juzgada en rebeldía, eso significaría que el gobierno tendría que agilizar todos los procesos de solicitud de extradición. Especialmente estamos hablando de la justicia, ¿no? Que la justicia debería hacer esas solicitudes para que estas personas puedan venir a responder por los delitos que hubieran cometido. En este caso, no basta con pedir la detención de Murillo y su extradición,
sino qué pasa con todo el procedimiento judicial que en estos momentos está suspendido por el Tribunal Constitucional y no existe una certeza de si esas personas que están en rebeldía pueden ser juzgadas y posteriormente no se vayan a anular esos juicios. Entonces la situación es muy delicada porque el Tribunal Constitucional está actuando, calculando, midiendo, muy subordinado a los intereses del gobierno, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros decimos que es una situación un poquito más compleja, ¿no? No es solamente pedir la extradición, sino es además garantizar que las personas que están ahorita en rebeldía puedan ser capturadas y que puedan rendir cuenta a la justicia. Entonces, como población, como sociedad civil, ¿qué pedimos, no? Que se mida a todos con la misma vara, que se actúe de la misma manera. Yo quiero bailar a magisterio que se quiere y te quiere acá para que campe sa ministro de educación pero que quiere que ni jamás una con que enseña para que plataforma una con hamti una kiaskana educación virtual que maki para que haniwa aski kiti llama kisa con enchu una kaisa Europa marcado apa ya sino que haniwa y la kiti hiwa sa de ka única sa sino kamatu para que hagan ya para aquí. Sí, preocupados porque el ministro de Adrián Kelka ha sacado una instructiva imponiendo, obligando a la plataforma Moodle, sabiendo que esta plataforma es una plataforma europea que tiene hace más de 40 años atrás y que solamente se ha creado para educar. En esa medida, cuando te quieren imponer algo es porque quieren tapar el fracaso de la ley 070. Monopolizar en el magisterio una sola plataforma no es correcto. Eso quiere decir que si hemos fracasado por culpa de las autoridades, por falta de internet y equipo tecnológico para los chicos en el primer trimestre, el segundo va a ser lo mismo, porque necesita capacitación esa famosa plataforma Moodle del ministerio. Hay que capacitar estudiantes, maestros y padres de familia. Entonces, reitero, todo el desastre de la educación está en manos de Adrián Kelka, que no entiende que monopolizando va a solucionar el problema del internet y del equipo tecnológico. Sí, ya hemos comprobado de que está saturado una vez que ingresas y te conectas. Están muchos errores porque hay estudiantes que no están en el sistema, ¿ya? Segundo, es pesado y cuando tú ingresas por tanta cantidad de estudiantes que entran y maestros, se cuelga el sistema. Tercero, no están los textos que dicen en la nube, lo que corresponde a la malla curricular, tanto en inicial, primaria y secundaria. Son otro tipo, parece, de maestros que han construido ese tipo de documentación, y eso no tiene relación con lo que estamos avanzando, el contenido de los maestros. Y finalmente es una plataforma que cuesta plata. Navegues o no, tienes que tener sí o sí, gastar en tus megas o tener tu propio internet. Entonces, no es ningún favor que está haciendo a la economía paupésima que tienen los padres de familia. Agapas po yung chawit ako dukambe sa takaw ito kinpal kasi padres de familia how kita igalagahan niwa yaw sapkiti at takaw na kakasatanya pagkasabing presensyal yung chawimpi kaniwa hit siya kay bitakan yung nagana ask yung chaw na kapas takaw ito kita kis kuma ko yaw ito kinsa ani ko magibaraha may pagpating sila nagaruas kaniha buina kaunak sarap kanya pa una kana hani usuntap kanya nakapataki. Los padres de familia de la ciudad de La Paz nos encontramos bastante preocupados por dos situaciones. Uno es la creación de ítems que ha declarado el ministro la anterior semana, indicando de que se ha creado 1.700 nuevos ítems, pero estos ítems son de crecimiento, de nuevo crecimiento vegetativo, o sea que van a ir más hacia lo que es provincias y la ciudad del Alto, ¿no? Porque tenemos que entender de que el crecimiento vegetativo va acompañado del crecimiento en infraestructuras, lo que no ocurre en la ciudad de La Paz. El problema que tiene la ciudad de La Paz en cuanto a ítems de educación es de que nosotros necesitamos que se cubran las horas deficitarias que se tienen en toda la ciudad de La Paz. Vale decir, hay unidades educativas que tienen entre 40, 50, 80, 160, 200 y hasta hay unidades que tienen 650 horas deficitarias, ¿no? En educación regular. Y también tenemos que ver lo que es el BTH. Y lo segundo sería de que el ministro ha anunciado con bombos y platillos la entrega de 3.500 a 4.000 equipos tecnológicos incautados, que eso no viene a paliar casi nada a las necesidades. Mínimamente para la ciudad de La Paz necesitamos de 8.000 a 10.000 equipos tecnológicos para poder entregar uno o dos a los estudiantes que no tienen este equipamiento, ¿no? Como que también se ha hablado de la entrega de CUAS.
Lastimosamente nosotros en las unidades educativas tenemos las CUAS y los padres de familia conjuntamente con los directores y profesores hemos creado nuestras salas de computación, ¿no? Gastando dinero para el cableado y demás cosas, y ellos quieren sacar estas CUAS para entregar. Si bien se podría aceptar eso, primero tenemos que entender de que eso es de propiedad de la alcaldía ya y no es propiedad del Estado, tendrían que hablar, pero tendrían que entregarse a nuestros estudiantes, a nuestros propios estudiantes de cada unidad educativa. Si sacan 10 o 15 de cada unidad educativa, entregar a los estudiantes de las unidades educativas. Algunos legal gulham tuithuaicana operativos yo que pongo una caja que esa feria 16 de julio toquino faltaron campesa mer que hice el jawi toquita que toquino no alta única uña en Chesuyana paña oxangui de cambio como para comerciantes mercancía de cambio que toquita capaz para que viene caja mai phawas que acá uña paña que de cama chaja buena uña en Chesniapa uña pau campo uña que pau una que frontera sobre corpo toquina sin wakamata mai por aquí. Pero también se condena la violencia de parte de hacia las personas que han evitado el trabajo de la aduana como también de los fiscales, porque han sido fiscales detenidos. Ha habido personas también que han sido detenidas y presentadas como infiltrados, ¿no? Como si fuese algo fuera de contexto, ¿no? Es decir, infiltrado es aquel que va allá y hace un trabajo de investigación, etcétera. Hay agentes de inteligencia, es cierto, pero a los dos lados hay una condena de parte institucional, ¿no? Por parte del uso de la violencia, tanto de los ciudadanos que supuestamente ganan de la venta de ropa usada, pero también se condena la violencia de parte de las autoridades, que esto deberían haberlo planificado vía organizaciones sociales. Se supone que tienen sindicatos, hay organizaciones, hay dirigentes. Entonces yo creo que de esa vía debían haber ido, pero como no lo han hecho un operativo sorpresa, entonces se ha incautado ropa, es cierto, muchas toneladas, pero el problema no pasa porque la ropa esté aquí, el problema pasa de que el contrabando ha pasado la frontera. Entonces, ¿quién está a cargo del resguardo de la frontera? Por un lado es los oficiales que están trabajando en aduana, pero también el ejército que está colaborando. Entonces, si pasan la frontera, entonces lógicamente ya está en territorio boliviano y va a ser el argumento de decir que ya está en territorio boliviano y deberían haberlo hecho esto antes, ¿no? En la frontera. Son dos criterios, ¿no? El criterio, el hecho del gobierno que te va a decir que han violado una normativa, y los otros van a decir, pero ¿quién ha permitido de que pase, ¿no? Entonces hay una corresponsabilidad, tanto del que permitió como del que hizo el contrabando, ¿no? Y el que también lo está vendiendo. Entonces yo creo que aquí hay que ser más serios en esa situación de reclamar. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debe salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en
Patio de comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad. Como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Ukamato hila kuya kana kakaluan may kutimpi yati uni kampi chikita sawita no kampis may kutimpi aron onyan takpacha muna tatay kanagaru urupa kipana kampis humana karaki wali suma muna sunya chumampisa ukamana ki aska mu yuna kampisa pakata utkawi tokina aski hakawi nyanchia sina na nakataw lakan jaya khalak takawi tokinsa kuning mano kichawi na kayu kamari kamaw hila kuya kana kakaluan waktu na kawi kichawi ari manti kutan itas kanuk kampi ya kayati uni kampi. Aprenden a ex decán ya familiar de Murillo por el caso gases lacrimógenos. Según los datos de uno de los detenidos es Daniel A.P., que es cuñado de Murillo. Esta persona fue detenida cuando retiraba dinero de una caja de seguridad de un banco en la ciudad de Cochabamba. Gobierno afirma que la economía de Bolivia creció 5,3% y pide evitar cuarentenas rígidas. El crecimiento es reflejado por el índice global de actividad económica, un indicador con periodicidad mensual que ubica la minería, construcción, hidrocarburos e industria manufacturera como los sectores con mejor desempeño en los primeros 4 meses de esta gestión. Copa espera que Del Castillo coordine con ella. Aquí hay una autoridad y le guste o no, soy yo, manifestó. La alcaldesa del Alto, Eva Copa, reprochó la actitud del ministro de Gobierno por no convocarla a coordinar el tema de la seguridad ciudadana, por lo cual lo llamó a recapacitar. Magistratura denunciará a la vocal que liberó al feminicida Omar Ordóñez. La autoridad habría incurrido en prevaricato e incumplimiento de deberes. Ante desborde de casos por COVID-19, Arce exhorta a mayores de 40 años a vacunarse. Se reportó un nuevo récord de 3.179 nuevos infectados con el virus, siendo Santa Cruz y Cochabamba las principales regiones azotadas y un histórico de 100 decesos. Sirmes La Paz pide al Colegio Médico reconsiderar el paro de 48 horas. La medida de presión está prevista para el día de hoy y mañana, viernes 28 de mayo. Aparece nueva variante de coronavirus en Brasil, considerada por la Organización Mundial de la Salud como una variante de preocupación. Identificada ya en 21 municipios de San Pablo, uno de los estados del país más afectados por la pandemia.
internet tigo uksana yanaptapampi ukamaraki la cascada orgullosamente boliviana uksankirina kana yanaptapampiwa aka wakichawi uñañista yawaitana.